insuperable es una causal de ausencia de responsabilidad contemplada en el artículo 32.9 del Código Penal. Según Hart, no toda responsabilidad tiene una sanción, y no toda sanción tiene una conducta propia que le haya generado una responsabilidad. En síntesis, la capacidad se convierte en la fuente de la responsabilidad de un sujeto. El miedo insuperable se consuma cuando una situación en el ambiente de un sujeto no le permite actuar de la manera más adecuada, sino de aquella en la que el mismo ambiente lo conduce a actuar. La Corte Suprema de Justicia ha definido el concepto de miedo insuperable de la siguiente manera. Según la RAE, el miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo puede afectar la conducta del sujeto en 6 fases diferentes. La primera fase se denomina prudencia, en la que el sujeto todavía es previsor y reflexivo. La segunda, llamada cautela, en la que el sujeto está atemorizado, pero domina sus respuestas ante la situación. La tercera, denominada alarma, en la cual el sujeto ya es consciente de la situación intimidante. La cuarta corresponde a la angustia, donde definitivamente el individuo pierde el control, está ansioso y angustiado. La quinta, llamada fase del pánico, en la que la dirección de la conducta es automática, es decir, que el sujeto no obra con conciencia y dominio. La última fase es el grado máximo de intensidad del miedo desencadenado en terror, en la que el sujeto conserva las actividades mínimas para subsistir, pero no hay vida psíquica y puede llegar hasta la muerte. Dependiendo de la fase emocional, la conducta se verá afectada por diferentes consecuencias jurídicas en el ámbito de la culpabilidad y la imputabilidad. El término insuperable debe entenderse como aquello superior a la exigencia media de soportar males y peligros. Por lo tanto, no puede admitirse un miedo insuperable cuando se está ante una situación perfectamente controlable por un ciudadano común. La jurisprudencia ha fijado 4 presupuestos esenciales. El primero es la existencia de un profundo estado emocional en el sujeto por el temor al advenimiento de un mal. El segundo es que el miedo ha de ser insuperable, es decir, solo aquel que no deja al sujeto ninguna posibilidad de actuar como lo haría el común de los hombres. El tercero es que el miedo debe ser el resultado de una situación capaz de originar en el ánimo del procesado una situación emocional de tal intensidad que, aunque no excluya totalmente la voluntariedad de la acción, sí enerva la fuerza compulsiva necesaria para autodeterminarse. El cuarto es que el miedo debe ser producto de una serie de estímulos ciertos, graves, inminentes y no justificados. El miedo puede tener varias causas, como por ejemplo el miedo a los fenómenos naturales, que en determinados eventos llevan a la persona a un estado de sugestión patológica. En segundo lugar está el miedo a la conducta ajena. Es un miedo provocado por la conducta injusta de otra persona que nos infiere o amenaza con hacernos un mal. Por último está el miedo social provocado por la inseguridad social o la falta de recursos de subsistencia. El miedo tiene otras etapas como la etapa de la desconfianza. En esta fase la desconfianza se erige en el temor de una remota posibilidad que puede presentarse. El individuo adopta una actitud de cautela y de atención en base a su inseguridad. En segundo lugar está la etapa de alarma. En dicha fase el individuo realiza movimientos de inquietud e impulsos para huir, generando exaltación anímica por la inminencia de un daño. En tercer lugar está el miedo angustioso. En este lapso el miedo no está sujeto al control de la voluntad, de ahí que se generen una serie de impulsos en forma caótica. La cuarta es la fase del pánico. En el pánico es frecuente la desbandada, la huida loca o la agresión. Bajo esta influencia el individuo suele suicidarse lanzándose de balcones o precipicios ante la inminencia del mal, atropellar a quien se interponga ante un incendio, terremoto, etc. La quinta fase es la fase de terror. En esta etapa el miedo anula al individuo en cuanto a su personalidad física y psíquica. Hay inmovilidad, se pierde la voz, se nubla la visión, inclusive no se siente ni el dolor físico. Prácticamente la vida psíquica está suspendida. Hay desmayo, inconsciencia absoluta y muerte por síncope cardíaco. El miedo insuperable entonces surge en el ánimo del hombre sin que exista coacción o intimidación. El mismo puede provenir ante peligros reales o imaginarios o tratarse de un miedo instintivo, racional o imaginativo. Las condiciones de grado inminente y no justificado atribuidas al móvil del miedo respectivamente obligan a considerar la entidad o la importancia del bien jurídico amenazado en la concreta situación que lo origina, la proximidad del mal o daño temido y por último la imposibilidad de alegar como causa de aquel el cumplimiento de deberes jurídicos que el sujeto está en la obligación de observar o el acatamiento de órdenes o decisiones legítimas impartidas por autoridad competente.
Con esto se concluye el concepto de la causal novena de ausencia de responsabilidad, miedo insuperable.